¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos todos los días de martes a viernes. Bueno, hoy vamos a conversar de, vamos a decir así, elementos numéricamente pequeños, pero simbólicamente enormes de la corrupción que vive la República. Tienen que ver, estimados amigos, con dos aspectos de la vida económica, pero que están ligados como todo, como estuvimos hablando en los últimos días. Un tema, festival de viáticos en el IPS. ¿Cómo viajan? ¿A qué nivel? Los hoteles, el dinero que llevan. Espectacular cómo se gastan nuestros impuestos, querido Benigno López. Y querés más para eso seguramente, ¿verdad? Y también vamos a hablar del déficit de la caja fiscal. Ustedes saben que los políticos tienen, estimado amigo, una base electoral dura que está en el funcionariado público. Entonces, todo lo que pagamos en impuestos se va a privilegios a la base electoral dura de los políticos. Ahora, más jubilaciones de privilegio, sin importar el déficit de la caja fiscal, sin importar el terremoto que se va a venir sobre nuestros hijos en cuestión de 15 años aproximadamente. Total, para esa época muchos de los que están ahora en el Congreso van a estar ya bajo tierra, pero el daño lo hicieron. En fin, son los temas de los que queremos hablar esta noche y nos acompañan las personas que por supuesto son las que más saben de estos asuntos. Mariana Ladaga, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás, Privilegio. Enrique? ¿Qué estás comiendo? Una pizza, un pedazo de pizza. Los viernes son de pizza, había sido en el canal. ¿Puedes creer? No sabía. Yo la próxima vez le voy a decir a nuestro director, a Rodrigo, que acá queremos la pizza. Nada de disimulo y eso. No, pero ¿quién está disimulando? La pizza está sobre la mesa, la pizza. Mirá, bueno, está riquísima además. Bueno, pero nosotros comemos pizza. Nosotros comemos pizza. Pero hay directivos del Instituto de Previsión Social que mientras nosotros vemos que se están gastando millones en licitaciones, mientras otras licitaciones se atrasan y compañía, viajan por el mundo estos directivos. Uno de ellos, por ejemplo, es Juan Crisóstomo Torales Jara, que es precisamente el representante de los trabajadores, aportante del IPS. Juan Torales. Juan Torales. Él es consejero de IPS desde 2008. En los últimos 4 años, de 2015 hasta ahora, más de 100 millones de guaraníes en viáticos para recorrer el mundo, por ejemplo. Juan Torales. Juan Torales. Qué obreros que tenemos, qué bárbaro. Y con nuestra querida compañera Gladys Benítez vamos a hablar del déficit de la caja fiscal. Ustedes saben, ella es la jefa del área económica de ABC, así que muchísima información. Hola Gladys, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Albert? Yo reclamo también mi porción de pizza. ¿Y no trajiste porque no quisiste nomás? Ya te comiste 3. ¿Cuál? Bueno, me gusta esta renovada mesa de periodistas. Gracias. En la que nos reciben con pizza. Hay que agradecerle a Javier Panza, que es el que compró la pizza. Bien, hablamos de un tema bastante preocupante porque estamos hablando de que la caja fiscal en alerta roja nuevamente. Hoy tenemos un déficit. Los cálculos actuariales dicen que esto está desfinanciado. Lo que se aprobó recientemente de médicos se suma a la jubilación de médicos, se suma a la jubilación diferenciada de odontólogos y también bioquímicos. Pero estos son una precisión nomás, Lai. Sí. Todos funcionarios públicos. Sí, de la función pública. Entonces, en realidad el monto es enorme, es millonario. De los médicos eran 1.300 millones de dólares. Y en este caso, los cambios que se introducen son 360 millones de dólares adicionales en déficit, que son beneficios adicionales que se dan a estos trabajadores en particular sin prever ninguna fuente de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pagamos nosotros? Que vamos a pagar nosotros a través de nuestros impuestos. Así mismo. Y vos tenés también, después vamos para tocarlo después, vos tenés también info sobre el tema de la crisis de los free shop en el este, ¿verdad? Así es, y se genera todo un debate también, porque hay una crisis real en frontera. Brasil está teniendo medidas bastante agresivas en materia comercial que repercuten, por supuesto, también en nuestro comercio local. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso sin perjudicar nuestra industria nacional? Es el desafío. Y ayer te quiero plantear nomás lo que estábamos hablando ayer aquí mismo. Brasil baja los impuestos y nosotros subimos los impuestos. Y entonces, para arreglar el desbarajuste,
se tiene que crear una zona impositiva especial en Ciudad del Este. O sea, que se viene insistiendo, perdón que te diga, pero se viene insistiendo en eso hace años, Enrique, hace años. No se puede decir que la crisis, que la situación de crisis en Ciudad del Este sea nueva. No se puede decir que nunca antes se haya pedido auxilio. Lo que sí se puede decir es que una vez más se reacciona tarde, a tambor rapidito, a ahí tambor con lo que se puede. Y con parche. Exactamente. Sí. Es la razón por la que Gustavo Volpe está tan enojado. Pero yo creo que no siempre tiene razón Gustavo, pero esta vez creo que sí tiene razón, porque es parte de un... Yo creo que todos tienen su parte de razón en la historia, y eso es lo que vamos a tratar de desglosar ahora. No me vayas a decir que le das la razón al gobierno, porque te corto no al la gobierno, pizza. No al gobierno, pero sí a los comerciantes de frontera, porque hay una crisis real en frontera. No, eso es categórico. Entonces, algo hay que hacer al respecto. No, estamos totalmente de acuerdo, Mariana, a ver, revelanos la vida maravillosa, la vida árabe de nuestros directores de IPS. Bueno, nosotros tenemos, según planillas que están publicadas en la página web del IPS, que no son todas las planillas porque hay meses que no figuran en internet en la página web de IPS. Pero tenemos los resúmenes y los informes de viáticos que presentaron los consejeros del IPS y las demás autoridades entre el 2015 y el 2019. No hay datos de antes de 2015 en la página web del IPS. Pero esos datos que encontramos desde el 2015 al 2019 nos resumen que en estos años se gastaron, atendé esta cifra, 500 millones, 578 millones de guaraníes en viáticos, solamente en viáticos. No estamos hablando de lo que costaron los pasajes y compañía, solamente viáticos. Quiero hacer una precisión y que vale la pena aclarar también, señora, porque de repente uno dice viático, bueno, con el precio del pasaje. No, este es el purete que le dieron para gastar en París, para gastar en Londres, para gastar en Tokio, para farrear a la noche. Ese es el viático. El viático, exactamente. O sea, 500 millones solamente estamos hablando de autoridades y en viajes al exterior. Sí, pero solamente de estas autoridades del Consejo y quien fue presidente del IPS hasta el año pasado, Benigno López. No estamos hablando de otros funcionarios del IPS, estamos hablando solamente de los miembros del Consejo actuales y de Benigno López, que es el presidente que dejó IPS el año pasado para convertirse en ministro de Hacienda. Es decir, esta es la listita del Consejo. La listita del Consejo y en viajes al exterior, porque después están los viáticos que se dan para viajes al interior del país, por ejemplo. No, es que a mí me impresiona la cifra. Estamos hablando prácticamente de $1 millón que se repartieron entre ¿cuántos? ¿6 tipos? ¿7? 6. 6 porque resulta que el único que no realizó viajes al exterior con dinero de IPS, según las planillas, es Roberto Brites Ferreira, que es el representante de los jubilados en el Consejo. Él es el único que no aparece que haya pedido viáticos para viajar al exterior con fondos de IPS. Te vas a sorprender todavía más si te digo que la mitad, más de la mitad de estos 500 millones los gastó Benigno López en sus viajes al exterior. Espera un momento. Sí. 250 millones solo Benigno. No, más. 304 millones de guaraníes gastó Benigno López. ¿Él solito? Solamente él desde el 2015 al 2018. O sea, ¿no le gusta irse a hotelitos? Aparentemente no. Y además tiene una particularidad. Muchísimos son los viajes que realizó a Estados Unidos, a Washington específicamente. Y cada uno de esos viajes costó más de 20 millones en viáticos. Hay que, a ver un poco esta es la 304.677.981. Sí. 6 reuniones FMI, BID, ¿qué tiene que ver eso con el IPS? Y esa es la gran pregunta, porque realizó, por decirte, de esas 6 reuniones te voy a dar datos de 3. Solamente de 3 para que tengas una idea. El 19 y 18 de mayo de 2015 estuvo en reuniones técnicas con el Banco Mundial y el BID y el FMI en Washington. Ahí se fueron 11 millones de guaraníes. Espera, yo sí. Lo que pregunto es, te admito que te vayas a la Asamblea de la ONU como presidente del IPS, pero las reuniones con el FMI y el BID no entiendo. Reunión con la OSDE, que es la Organización Económica
de desarrollo. Esta sé lo que no sé, no me acuerdo nunca qué es lo que es, no importa. Lo que quiero decirte es, esta tampoco tiene que ver nada con IPS. Reunión técnica para análisis sobre construcción de centro de células madres. Centro Bueno, sí. para el tratamiento de leucemia a través de células madres. O Eso sea, que yo acá nunca, veo- no existe eso en el IPS. Hasta ahora no existe eso en el IPS. Pero te diría lo siguiente, esta reunión para análisis de células madres y este viaje a las Naciones Unidas todavía yo te diría sí, está bien, pero 7 viajes no. ¿Y el BID tal vez quería buscar un crédito para alguna obra? No, ahí es donde yo quiero entrar un poco, Mariana, Sí, sí, claro, ¿cómo para no? contextualizar nomás. Esa es la cuestión que yo no entiendo, porque si Benigno era presidente del IPS, ¿por qué estaba en realidad durante el gobierno de Horacio Cartes fungiendo de viceministro de Finanzas? Sí, porque acompaña delegaciones oficiales también. Por ejemplo, la que vos decís de la OSD fue en París, y a esa reunión en París fue como parte de la delegación nacional. Ahí se fue bastante dinero, se fueron 11 millones de guaraníes. Hay que reconocer Acompañó que la comitiva presidencial a la tercera reunión de alto nivel de la OSD. París no es barato, ¿verdad? No, por supuesto. París es muy lindo, Benigno, ¿verdad? No va a llevar su sanguchito, Alberto. Bueno. No, claro, estamos hablando de ir a comer a la Tour d'Argent y todos esos restaurantes que, bueno, no bajas de $1000 la sentada. Y yo lo que digo nomás es lo que yo reclamo es sincerar la función, ¿verdad? Si vos estás de presidente del IPS, pues no haces estos viajes. Si estás de viceministro de Finanzas, haces estos viajes, ¿verdad? Pero este tiempo lo pagaron los asegurados del IPS. Claro que vos tendrías que estar dedicando Al IPS. a tu función como titular de una institución que tiene muchísimos cuestionamientos. Por Así ejemplo, mismo. Bahamas, 2016, 7 al 10 de abril en Bahamas. Eso costó 20.700.000 guaraníes al Instituto de Previsión Social y fue para una asamblea de gobernadores del BID y la Corporación Interamericana de Inversiones. ¿Qué tiene que ver IPS? Yo no sé, te juro que yo me pregunté lo mismo, Enrique, porque yo dije, si quieren depositar, no sé, los fondos de inversión del IPS, no sé. Y ahí me quedé, porque tampoco es, no sé qué tiene que hacer el presidente de IPS en una reunión de gobernadores. Les voy a dar otra más. Washington, 18 al 23 de abril de 2017, 24.578.000 guaraníes en viáticos. 24.500.000 guaraníes en viáticos para Washington. Reunión de primavera del Comité para el Desarrollo del Banco Mundial y el FMI. Yo no sé, simplemente, a ver, vos sabés que de repente yo estaba pensando hoy el tema siguiente. Yo no quiero que Benigno o Marito o los demás ministros crean que estas son cuestiones personales. Esto no es nada personal, Benigno querido. Pero creo que los que pagamos los impuestos tenemos derecho a que nos expliquen, y vuelvo a insistir, ¿por qué con el tiempo que el IPS te paga para ser presidente del IPS y atender las terapias intensivas y atender las contrataciones y compañía, vos te fuiste a hacer el trabajo de un viceministro de Finanzas? ¿Por qué? Entonces, esa es la cuestión que a mí no me cierra. Independientemente de que a mí me gustaría mucho saber por qué un funcionario paraguayo, yo estoy de acuerdo que se vaya a un buen hotel, no voy a objetar eso. Y estoy de acuerdo que tenga un buen auto en el viaje. No voy a objetar eso porque yo creo que forma parte del concepto de representación. Ahora, que vos lleves X millones de guaraníes para gastarte tus compras en la Galería Lafayette de París, no. El primer momento. Eso gastar de tu plata, mijo. Y esos son fondos de los asegurados, ese es dinero de los asegurados. Es lo que a mí me descuentan el 10% de mi salario todos los meses, a vos te descuentan, a él le descuentan, al televidente le descuentan el 10% de su salario todos los meses para que vaya al IPS. Y de ese dinero salen estos viáticos. Pero si vos decís, solamente Benigno López viajó a estas reuniones con el FMI, uno se puede plantear, ¿verdad? En realidad no es así. Si es que Pedrito me ayuda con la placa que habíamos preparado, la número 3, vamos a hablar de Edsel Daniel González Fariña. Edsel Daniel González Fariña, él es
consejero también ahora de IPS. Esperamos un ratito ahí, sí. Ahí esperamos. Él era gerente de administración sí. de la era Benigno López. Yo quiero que ustedes se fijen en este rostro, estimados amigos, el amigo Edsel González, ¿verdad? Sí, Edsel González. Edsel González es el que vota sistemáticamente con Armando Rodríguez, el presidente del IPS, estas cuestionadas licitaciones que están saliendo a la luz últimamente. Es más, lo que se señala en la información que estamos disponiendo y que se está publicando en la ABC para ustedes, el señor Edsel González, estimados amigos, en realidad es el verdadero articulador de las cuestiones de las contrataciones del IPS y por eso lo llevaron ahí. ¿Cuánto me gastó el amigo Edsel? 83 millones de guaraníes como gerente de administración y como consejero que es actualmente. Y ¿Esto qué es RAS? El RAS es un acuerdo de cooperación técnica reembolsable que tiene el Banco Mundial. Y por eso te pusimos ahí ese detalle, porque ese viaje fue, de nuevo, ¿a dónde pensás que fue? A París. A Washington. A Washington. De nuevo, Estados Unidos, Washington, sí. En el viaje de este consejero de IPS. Otra cosita, Mariana, perdón que te interrumpa ahí. El amigo Edsel y el amigo Armando Rodríguez, y todos ellos son el núcleo, estimados amigos, que formó Benigno ya en su época del Banco Central del Paraguay. Y trabajan juntos, de la mano, juntitos, son todos amigos desde entonces. Y de hecho, él los lleva a Edsel y a Armando Rodríguez al IPS, sí. Cuando él va como presidente de IPS en 2014. Es ahí cuando ellos pasan a trabajar en el Instituto de Previsión Social con Benigno López. A ver, yo quiero hacer otra salvedad también, sí. Porque tampoco quiero... yo por lo menos, estimados amigos, acá tratamos de hacer, digamos, tener un cierto nivel de precisión. Benigno López, estimados amigos, es tal vez el mayor experto paraguayo en temas financieros internacionales. Creo que hay muy poca gente, si es que hay alguien, que sepa tanto como él cómo se manejan las cuestiones de colocación de bonos, bolsa de valores, los organismos multilaterales de crédito. Él es la persona entendida. Pero entonces no le pones de presidente de IPS. Y si le pones de presidente del IPS, pues trabaja como presidente de IPS, no para hacer estos otros trabajos. ¿Por qué? Porque en el momento en que realizó estos viajes Benigno, la atención que debía estar focalizada en la gente que contribuye estaba centrada en otra cosa. O sea, Benigno, cuando estaba en París, vamos a suponer que no estaba de farra, vamos a suponer que estaba, su mente no estaba en el IPS. Y estaba acompañando la comitiva de Horacio Cartes en ese momento. ¿Entendés? Ese para mí es el punto. Tal cual, tal cual. Y lo mismo ocurre entonces, decíamos, con Edsel González, ¿verdad? Que viajó a Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Argentina y España como funcionario del Instituto de Previsión Social, entidad en la cual ahora es consejero, y bien vos tenés razón, Enrique, es parte de los consejeros que aprueban licitaciones como esta última de 104 mil millones de guaraníes, sí, para seguridad. De Chamorro Lafarja. Exactamente, de Oscar Chamorro Lafarja. Entre paréntesis, sobre el punto nomás de la licitación, estimado. Ustedes saben que, por eso es que yo no le creo más a Marito, Gladys. Ustedes saben, señora, señor, que los ministros anticorrupción del gobierno, que son Carlos Arrey y Teresa Rojas, le hicieron un briefing, una carpeta con documentos al presidente de la República. ¿Y qué dice la carpeta con documentos que le entregaron al presidente de la República? Porque Marito ahora hoy estuvo enojadísimo, ¿por qué están hablando tan mal? Porque en la carpeta que le entregaron los ministros de él, dice que Edsel y los muchachos no le presentaron los nombres, no presentaron los nombres de las personas que definen las licitaciones. Eso no está en la web. No dice. Está en la web, está oculto. O sea, están preocupados por la transparencia en el proceso de licitaciones del Instituto de Previsión Social, en todos los sentidos. Justamente por eso, porque no se informa quiénes son los miembros de los comités que se conforman para analizar y de dónde surgen los criterios, por ejemplo, para determinar qué monto es necesario invertir, por ejemplo, en seguridad privada, que es
donde se encontró y se confirmó que existen cuestionamientos respecto a al direccionamiento que se le da a esas licitaciones para la contratación de empresas, por ejemplo, de Óscar Chamorro Lafarga. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen estos señores? Para que sepas vos, señora y señor, en qué se usa tu plata. Voy a poner un ejemplo que publicamos ya, pero es que me parece tan simpático porque es burdo. Y Marito, te mostraron yo, Carlos y Teresa. O sea, no vaya así que no sabes. ¿Saben lo que hacen estos señores? Dicen, bueno, vamos a comprar unas cámaras de seguridad, pero esas cámaras de seguridad tienen que tener una lente de 3 centímetros con un marco de 4,5 centímetros con uno, y vos decís, uy, qué detalle técnico tiene la licitación, cómo trabajan estos muchachos. No, ¿saben qué son esos detalles técnicos? Las especificaciones de las marcas representadas por Óscar Chamorro Lafarga. Entonces, eso se llama licitación dirigida. De hecho, en una de las licitaciones se nombra la marca de la cámara de seguridad que pide el Instituto de Previsión Social, y es justamente la marca que en Paraguay representan solamente Bullers y SST, que son las empresas de Óscar Chamorro Lafarga. Por eso, yo me río porque nos quieren tomar de bobo. Lo que pasa es que el mecanismo es siempre el mismo para todas las instituciones en materia de corrupción en licitaciones. Así mismo. Es el mismo. Inclusive cuando se desglosa un poquitito el proceso del llamado, a veces alegan, por ejemplo, cuestiones tan burdas como dependencia tecnológica. Por eso necesitamos esa marca en particular. Por eso, en este caso me parece que el titular del IPS, el ministro de Hacienda y ex titular del IPS, porque era su época, ni siquiera sale a explicar. Me parece que desde que se comenzaron a publicar todos los hechos de corrupción y de irregularidades, una sola vez él salió a decir su versión. Y después él ya no dijo nada. Y lo mínimo que puede hacer es salir a dar explicaciones, bueno, a decir algo. ¿Cuál es la razón de eso? Saliendo un poco del tema de los viáticos, ¿verdad? Disculpe, pero es interesante lo que vos estás diciendo, Gladys. ¿Cuál es la razón de eso? Nosotros nos ponemos a analizar cuánto aumentaron los montos para invertir en seguridad privada en el IPS en la época de Benigno López. Y encontramos que en la era de Benigno López como presidente del IPS, esos montos se dispararon. Por ejemplo, en el año 2013, con Hugo Roy como presidente, ya se habían disparado esos montos y el IPS había firmado un contrato para 26 meses de servicio, esos son 2 años, de 64.000 millones de guaraníes, que ya es muchísimo para el servicio de seguridad privada en el Instituto de Previsión Social. Con Benigno López, en el 2017, con Benigno López, la firma SST de Óscar Chamorro Lafarga pasa a ganar un monto de 106.000 millones de guaraníes. De 64.000 millones de guaraníes en el 2013 pasamos a 106.000 millones de guaraníes en total en el 2017 que le da el Instituto de Previsión Social a SST de Óscar Chamorro Lafarga. Ese acuerdo de 106.000 millones del 2017 se prorroga el 10 de abril de este año por otros 9.000 millones de guaraníes. O sea, entre 2017 e inicios de este año, la empresa de Óscar Chamorro Lafarga recibió 115.000 millones de guaraníes. 115.000 millones de guaraníes. Seguridad. Seguridad, solamente seguridad. Entonces ¿cómo te va a justificar el...? No, ahora una cosita nomás quiero agregar ahí, estimado amigo, una nota de humor, si ustedes me permiten, humor negro, ¿verdad? María Luz Peña, Bruno Masi, buenas noches. Dejen de hacer la operación mediática de decir que esto es necesario. La están haciendo principalmente en el diario Última Hora, pero no solo en el diario Última Hora. Que el IPS se desmorona, ahora están robando hasta los papel higiénicos, porque no está Chamorro Lafarga. Ya se les descubrió, ni mi hija. Hay que cambiar el libreto, por lo menos sean disimulados, ¿verdad? Entonces, y el problema, María Luz, ¿por qué te estoy hablando a vos, mi hija? Te estoy hablando a vos porque eso se paga con esta plata. Chamorro Lafarga no te paga a vos con plata de su bolsillo, te paga con esta plata.
Entonces a mí me molesta tu operación. Eso nomás quería decir. Y estamos hablando de una persona que con una docena de empresas desde el 2010 hasta ahora recibió 800.000 millones de guaraníes en licitaciones con instituciones del Estado. 800.000 millones de guaraníes. ¿Eso es solo en el IPS? No. En distintas instituciones del Estado. Sumando todas las licitaciones que ganaron las empresas de Óscar Chamorro Lafarja desde el 2010 hasta ahora, 800.000 millones de guaraníes. Dinero del Estado que benefició a la familia de Óscar Chamorro Lafarja a partir de una docena de empresas, como mínimo. ¿Con quién es lo que está enchufado? Y bueno, se dicen, aparte de Dionisio, ¿verdad? Sí, se dicen muchas cosas y se dicen que existen vínculos con políticos que todavía están en el poder. También supuestamente existe un relacionamiento con Benigno López, supuestamente, con Blas Llano, supuestamente, y existen otras personas también vinculadas que ustedes van a conocer este fin de semana más a profundidad en el diario ABC. Ahora, una cosita más, porque nos tenemos que ir a la pausa. Yo tengo una consulta menor de tu comentario. Espera. Yo le aprecio mucho a Hugo Roy porque, en cierto sentido, éramos compañeros en el sistema universitario. Él está en línea ya. Bueno, después vamos a hablar. Vamos a preguntarle directamente a él. Entonces, Hugo, espérate porque tenemos alguna preguntita para vos. Bueno, nada, mi consulta es, seguramente la gente ve esto, escucha estos números, se siente frustrada. El aportante de IPS se siente frustrado. ¿Qué alternativas o qué soluciones se plantea? ¿Se puede hablar en este momento de un debate real de disolver ese consejo corrupto del IPS? ¿Para qué está ese consejo? ¿Gastamos de balde? Finalmente, en vez de beneficiarnos, terminan tomando decisiones que nos perjudica en nuestra economía como contribuyentes y como aportantes del IPS. Y segundo, la designación inclusive del presidente de IPS. Muchos están de acuerdo en que está bien, lo haga el presidente de la República, pero es una empresa privada. Es una institución que recibe el aporte de dos privados, la empresa y el trabajador. Entonces no podemos hablar ya de una reforma profunda. Pero no quieren hacer porque IPS es la gallina de los huevos de oro del gobierno. Y fíjate cómo. ¿Entendés? Entonces, no, eso olvídate, o sea, eso que vos decís es cierto, así tiene que ser. El IPS no es del Estado, es más, el Estado adeuda su 1% desde el año 1943. Pero, olvídate porque ahí meten... Claro, pero fíjate que la Contraloría General de la República, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda tienen representantes en el Consejo. Y después hay un síndico. O sea, se supone que el Consejo debería supervisar que exista transparencia dentro de la institución. Pero después tenemos, por ejemplo, un representante que es de los trabajadores, que no es designado por los trabajadores, en realidad, que aprovecha y se va de viaje. ¿Quién le designó a Juan Torales? Bueno, lo que nos dicen extraoficialmente fue así. En el 2008 él asume la primera vez como consejero. Se habla de un vínculo entre él y Fernando Lugo, en ese momento de amistad muy fuerte con Fernando Lugo. Inclusive en el 2010 se decía que Hortensia Morán denunciaba en realidad ante los medios que como un modo de arreglo de la situación que tenía con la cuestión de la paternidad de su hijo, que le habían ofrecido como padre sustituto a Juan Torales. Porque bien amigos entonces. Esa era la denuncia que inclusive en ese momento se publicaba en los medios de comunicación en el 2010. Él había asumido la primera vez durante el gobierno de Fernando Lugo como consejero, salió y en el 2014 con el gobierno de Horacio Cartes vuelve al Consejo, de nuevo como los representantes de los trabajadores. Tiene 2 hijos y una sobrina trabajando en la institución y solamente un detalle te voy a dar de los viáticos, solamente un detalle. Él gasta más de 100 millones de guaraníes, te decía, en viáticos. Su salario es de 30.650.000 guaraníes. Uno de los viajes que llaman la atención es un viaje que realizó a Cancún para la conmemoración del 75 aniversario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Ahí tenés la placa y en la placa se ve muy bien. Fíjate lo siguiente, esta actividad, el 75 aniversario de la CIS, se realiza en noviembre del 2017 y también de nuevo
en abril de 2018. Y cada vez que viaja lleva 12 millones Espera. y pico de guaraníes. No, espera. Sí. O sea, yo te admito que una de estas dos fechas sea la fecha del aniversario. Según las planillas de viáticos, este señor viajó en 2 oportunidades en 5 meses para la misma actividad, llevando, porque yo también pensé, no, acá se equivocaron, se traspapeló el viático. Son montos distintos. Son montos distintos que suman 25 millones de guaraníes en viático para Cancún, para una celebración. Dos celebraciones. Juan Torales ya. Ya sabemos que en Cancún hay buenas farras, papá. Pero no hace falta ser tan desfachatado así. ¿Entendés? O sea, y mira a Suiza, la Conferencia Internacional del Trabajo, está bien, él es representante de los obreros, se va a una Conferencia Internacional del Trabajo a Suiza, 31 millones de guaraníes de viático. Benigno López no se animó a gastar tanto en viáticos. Benigno. No hay un solo viático de Benigno López que no supere los 27 millones, pero el consejero llevó 31. Preguntita, ¿qué asamblea de qué sindicato le eligió a Juan Torales? Y bueno, yo te voy a contar una cosa. Hoy sale publicado en el diario ABC Color que los mismos trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores están pidiendo que él sea cambiado ayer la recibimos cabeza. la nota. Sí. Y ni siquiera los representantes de los empresarios Miguel Doldán llegan a denunciar. Es más, cuando hay una cuestión medio turbia, si no están metidos directamente, no ven, no escuchan. Miguel no Doldán dicen está nada. calladito, no dijo nada. Él está en la misma posición de todo Miguel Doldán. Yo no sé cómo vos no estás renunciando. Y esa excusa de no, pero no firmó. No. No Pero lo firmó, pero tampoco denunció. pero exacto. Claro, al no ni denunciar firmó, es cómplice. no firmó y no denunció. Entonces, yo en realidad tengo las manos limpias. Sí, Poncio. No hay ningún problema. Pausa. Estamos de vuelta enseguida.